¿Ya? Bueno, nuevamente sean bienvenidos aquí hoy que estamos reunidos nuevamente para glorificar y exaltar el bendito santo nombre de nuestro Dios. Sean por siempre glorificado nuestro Dios. Y hoy, que es un nuevo día, un nuevo comienzo, estamos aquí para exaltar su bendito santo nombre. Gracias a Dios, que es bueno y misericordioso, que nos tiene aquí. Y recordándoles que estamos ubicados en el área de Irving, Texas, en el 245 de la East Growler Road, en Irving, Texas, en la suite 114. Y más que nada quiero dar gracias a Dios porque me da un día más de la oportunidad que cada uno de nosotros nos da de estar aquí reunidos y de traer el consejo de la palabra. Y por tema que el Señor hoy me dio para este día, dice: entrega tus cargas. Muchas veces tenemos que entregar nuestras situaciones, nuestros problemas, lo que nos está afligiendo, lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, se lo tenemos que entregar a Dios. Amén. Y para ello podemos ir al Salmo 55 y versículo 22. Amén. Y vamos a leer la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y su palabra dice de esta manera: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Aquí empieza diciendo: echa sobre Jehová tus cargas. Muchas veces Dios nos llama y nos dice que tenemos que entregarle nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras aflicciones, todo lo que nos está sucediendo, todo lo que nos está pasando, pero Él quiere que le entreguemos todo. Amén. Y me pueden acompañar inclinando su rostro para orar y poner este tiempo en las manos de Dios. Padre celestial, Padre bueno, Dios de la gloria, mira, Padre, estamos reunidos en tu nombre, Padre. Venimos glorificando y exaltando tu bendito santo nombre, Padre. Te pedimos que en esta hora, Padre, seas glorificado, seas exaltado. Gracias, Espíritu Santo. Empieza a moverte, empieza a pasearte. Quita toda distracción de nuestra mente, de nuestro corazón, para que podamos estar conectados a ti, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Yo vengo, me hago un lado para que seas tú, Señor, a través de mi vida. Sé tú poniendo sus carbones encendidos en mis labios, Padre. Que no sea palabra humana ni pensamiento humano, sino palabra que viene de lo alto, que palabra que viene con revelación, que viene de ti, Señor, que viene del cielo, Padre. Y que sea una palabra rema para esta hora en cada uno de nosotros. Y darles la revelación, Padre, a cada uno de mis hermanos, Padre. Y a aquellos que se están conectando o que nos van a estar viendo por las redes sociales, Padre. Te pedimos, Señor Espíritu Santo, que seas tú moviéndote, tocando nuestros corazones. Muévete, paséate, Padre. Mientras tu palabra sea predicada, sana, liberta, restaura, en el nombre poderoso de Jesús. Y ahora nos disponemos y nos ponemos en tus manos para que seas tú, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Como acabamos de decir, el tema de hoy es: entrega tus cargas a Dios. Amén. Tenemos que entregar nuestras cargas a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces vivimos con situaciones, con problemas en la vida que nos vienen a desanimar, que vienen muchas veces vienen a estresarnos, nos cansamos. ¿Por qué? Porque muchas de las veces los problemas nos agobian. Pero Jesús mismo en Mateo nos dice, en Mateo 11:28, venid todo aquel que está cansado y cargado, que mi carga y mi yugo es ligera. Muchas veces tenemos que entregar nuestras cargas a Dios. Él ha prometido que Él va a luchar, que va a pelear por nosotros, Él va a tener cuidado de nosotros, pero nosotros tenemos que entregar todo en las manos de Dios. Pero muchas veces nosotros como cristianos nos cuesta todavía entender que tenemos que descansar en Jehová, en descansar plenamente en Él, en decirle: mira, Señor, yo ya me cansé, no puedo solucionar los problemas que tengo, pero
Tu palabra dice que te entregue mis cargas y tú vas a hacer. Entonces Él va a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Él lo va a solucionar. Muchas de las veces nosotros, en vez de solucionarlo, lo empeoramos. Y es lo que Dios no quiere. Él quiere que descansemos plenamente en Él. Amén. Por eso es necesario, hermanos, que tenemos que descansar en Él. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado. Amén. Dice, entregar nuestras cargas es una expresión bíblica que significa delegar nuestras preocupaciones, ansiedades y problemas difíciles y pesadas a Dios. Muchas veces nosotros nos confrontamos problemas tan grandes, tan difíciles, que no los podemos solucionar, que solamente Dios lo puede hacer. Pero muchas de las veces no queremos entregar esas situaciones a Dios. Pueden ser matrimoniales, pueden ser problemas de salud, problemas de trabajo o financieros. Pero muchas de las veces nosotros humanamente queremos solucionarlo nosotros mismos, pero muchas de las veces no podemos, nos cansamos, nos estresamos, y muchas veces el estrés nos va a llevar a cansarnos y muchas veces a enfermarnos también. Por eso el Señor dice que le entreguemos nuestras cargas, hermanos. ¿Para qué? Para que tenemos que confiar plenamente en Él. Si confiamos en Él, tenemos que demostrarlo, decir, bueno, yo confío en ti, Señor. Yo los problemas que tengo, lo que me está afligiendo, lo que me está cansando, lo que me está estresando, te los tengo que entregar a ti. En ti voy a descansar. Y es lo que Él desea de cada uno de nosotros. Pero muchas de las veces nosotros queremos seguir luchando, queremos seguir creyendo que nosotros los vamos a solucionar, que nosotros los vamos a resolverlos, pero muchas de las veces los empeoramos. Amén. Dice, confiando en que Él cuidará de nosotros y nos sustentará, en vez de llevarlos nosotros mismos, y nosotros muchas de las veces solos queremos caminar, queremos solos nosotros solucionar los problemas, pero muchas de veces no encontramos el alivio ni la paz. Pero cuando nosotros aprendemos a dejar en Dios nuestras cargas, Él va a solucionar lo que nosotros no podemos hacer. Él lo va a resolver. Muchas veces nosotros podemos alargar la situación, el problema, lo que estamos viviendo, pero muchas veces nosotros tenemos que entender que Dios es el único que puede hacer todo. Nosotros no podemos hacer nada. ¿Me pueden acompañar al libro de Jeremías, capítulo 17? Y versículos de Jeremías 17 y versículo 7 al 8. Y me dicen con un fuerte amén cuando lo tengan. Amén. Solamente en Dios vamos a encontrar alivio y paz al dejar nuestros problemas, dejar toda situación, que Él tenga control de todo, de nuestras situaciones o circunstancias o problemas que estemos viviendo o que estemos pasando. Él va a tener control de todo. Solamente nosotros tenemos que descansar en Él para que sea Él glorificándose a través de nuestras vidas. Amén. Y dice en Jeremías capítulo 17 y versículos 7 y 8, nos dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. Vemos las promesas de Dios que dice que Él cuidará de nosotros. Dice: bendito el varón que
que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado. O sea, nosotros tenemos que confiar plenamente en Dios y decir, bueno, Señor, yo confío en ti, que tú vas a resolver los problemas que me están agobiando, que estoy viviendo, que estoy pasando, que solamente tú los puedes resolver. Lo que yo no puedo, tú lo vas a hacer, porque Él lo ha prometido y Él lo va a cumplir, porque Él es todo lo que Él promete lo cumple. Amén. Dice, no implica que los problemas desaparezcan mágicamente, sino que nos liberará del peso al permitir que Dios, no implica que los problemas desaparezcan mágicamente, sino que cuando nosotros aprendemos a descansar en Dios, dice que Él nos va a liberar de ese peso que cargamos en nuestra vida, en nuestros hombros, al permitir que Dios tome el control y nos guíe. Nosotros tenemos que descansar en el Señor. Él va a quitar todo ese peso que hay sobre nosotros, porque cuando tenemos muchos problemas, el tipo de problema que estemos viviendo, circunstancia, lo que estemos pasando, viene y causa un peso espiritual en nuestras vidas. Y ese peso a veces nos lleva a que nos cansemos espiritualmente y muchas veces también físicamente. Pero es necesario que nosotros le entreguemos todo a Dios y Él nos hará descansar. Dice que nos va a libertar de ese peso y que Dios va a tomar el control de todo y nos va a guiar también a seguir confiando plenamente en el Señor. Por eso dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Es bienaventurado aquel hombre, aquella mujer que confían en Dios, que su confianza solamente es Dios, que su dependencia es Dios, y que dice, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Yo no sé hacerlo, pero tú sí lo vas a hacer. Esa es la confianza del hombre y de la mujer, que tienen esa confianza plenamente en el Señor, que solamente Él puede solucionar y hacer lo que nosotros humanamente no podemos hacer. Amén. Por eso nosotros tenemos que permitirle a Dios que tome el control de toda nuestra vida, aún de todos los problemas que estemos viviendo y pasando, y Él nos va a guiar y nos va a llevar a la salida que tenemos, porque dice que Él no nos da carga que no podamos soportar. Y a veces las situaciones que vivimos, dice que también nos va a dar juntamente con la salida con ello. Amén. Vamos al Salmo 25. Salmo 25. Y versículos 4 y 5. Y la palabra de Dios dice de esta manera: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Ahora vamos al versículo 9. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Amén. O sea que Dios es el que va a guiar, nos va a llevar por el camino recto que ya está marcado a través de nuestro Señor Jesucristo, que Él ya lo marcó, por el cual tenemos que seguir caminando. Pero Dios, si nosotros disponemos toda nuestra vida, todo de nosotros, dice que aquí en el versículo 4 dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Aquí el rey David hablando, el salmista, ¿cómo le está diciendo al Señor? Enséñame, muéstrame tú, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. El Señor es lo que desea en cada uno de nosotros, así que le pidamos como el salmista: muéstrame, Señor, tus caminos y enséñame tus sendas de justicia y de verdad. Es lo que Dios hace y lo que desea de cada uno de nosotros, que cuáles sean nuestros problemas, como ustedes jóvenes, jovencitas, que sus problemas que estén pasando en la escuela, situaciones que estén viviendo, quizás a veces en el bullying,
el cansancio, el estrés de las tareas, todo eso. Muchas veces tenemos que también entregarle a Dios, porque también hay un cansancio para ustedes que se cansan por el estudio, todo, pero tenemos que aprender nosotros también como adultos y ustedes como jóvenes, también tienen que aprender a descansar en Dios. Solamente en Dios está la solución, está la respuesta que solamente Él puede darnos. Amén. Ahora vamos al Salmo 32 y versículo 8. Dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. O sea, aquí Dios hablando y nos está dando una promesa a cada uno de nosotros. Dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Los ojos o el ojo de Jehová está sobre nosotros, donde quiera que estemos. Muchas veces pensamos que nadie nos está viendo, pero el ojo de Jehová está sobre nosotros. Aun cuando estamos ahí solos, Él está ahí con nosotros. Él está viendo lo que estamos haciendo. Él quiere que nosotros, dice, te haré entender y te enseñaré el camino. Él nos va a enseñar, nos hará entender cuál es el camino, cuál es la rectitud y cuál es la verdad, que es su palabra. ¿Y cuál es el camino que ya Jesús lo marcó, que nos enseñó, y que cuál es el camino tenemos que seguir? Que muchas veces nosotros lo torcemos, sí, humanamente, porque a veces el cansancio, las situaciones, a veces hacemos cosas desagradables a Dios y hemos torcido los caminos. Pero muchas veces también, ¿por qué? Porque hay muchos que no hemos sabido descansar en las manos de Dios. Y decirle: te entrego mis cargas. Y muchas veces, en vez de venir ante la presencia de Dios y postrarnos y decirle: Señor, te entrego mis problemas, muchas veces hay hombres y mujeres como cristianos todavía consultan a los brujos, a los santeros. Y es una realidad, es una verdad, que no podemos decir que los cristianos no lo hacen. Hay gente cristiana que todavía consulta a los santeros y a los brujos, en vez de venir ante la presencia de Dios y postrarse y humillarse y decirle: Dios, yo no puedo resolver los problemas que estoy viviendo, que estoy pasando, pero yo sé que tu palabra dice que te entregue mis cargas, que tú vas a hacer lo que yo no puedo hacer y que descanse yo en ti. Pero muchas veces no hemos aprendido a descansar en Jehová. No hemos aprendido a descansar en nuestro Señor Jesucristo. Porque Él dijo: venid a mí todo aquel que esté cansado y cargado, que mi carga y mi yugo es ligera. Entonces, ¿por qué no descansamos en el Señor? ¿Por qué? Porque no hemos aprendido como cristianos, como seguidores de Cristo, a descansar en Él y decirle: mira, mis problemas te los entrego, porque tú dices que te los entrego, aquí están, Señor. Porque yo no puedo resolver la situación o el problema que estoy viviendo. En vez de resolverlo, lo estoy agrandando más. Y eso es lo que pasa muchas de las veces. Por eso es necesario aprender a descansar en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice: hay una acción deliberada, o son unas características de cómo debemos de descansar en el Señor. Es una acción deliberada de arrojar o de entregar nuestras cargas. Implica un acto consciente de soltar y entregar algo, y no solo de desearlo. Porque hay hombres y mujeres que solamente lo desean en su mente, de entregar las cosas al Señor, pero todo tiene que partir del corazón y tiene que haber acciones de entregar todo en las manos de Dios. ¿Cuáles tipos de cargas pueden ser? Pueden ser ansiedad, miedos, responsabilidades que nos abruman, nos estresan, dolores o luchas personales. Todo aquello, etcétera, etcétera, que pueden ocasionar que nos cansemos, que esos tipos de carga que muchas de las veces cargamos nosotros en nuestros hombros.
¿Pero por qué? Porque no hemos aprendido a descansar en el Señor, ni a entregarle las cargas a Él. Pero muchas veces hemos huido de los problemas, de las situaciones, en vez de enfrentarlos, confrontarlos como hijos de Dios, sabiendo y entregarle a Dios toda esa situación. ¿Por qué? Porque ya no estamos solos. Dice que Él está con nosotros. Y muchas de las veces todo problema, toda situación ya no lo vamos a enfrentar solos, sino que el Señor está con nosotros y Él va a hacer lo que Él ha prometido. Amén. Dice, no es huir, es entregar el peso del problema que nos está agobiando en nuestros hombros, permitiendo que Dios nos sostenga y nos dé fuerzas. Y no es que elimine el problema, es un desafío completamente. Diariamente tenemos que entregar toda situación, todo problema que estemos viviendo en el Señor. Amén. Y vamos para ello a Mateo 11:28. Mateo 11:28. Amén. Bueno, se pone un fuerte amén cuando lo tengan. Amén. Y dice la palabra del Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. O sea, aquí hablando de nuestro Señor Jesucristo, Él nos está invitando que entreguemos todas nuestras cargas, todos nuestros problemas en Él. Dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y os haré descansar. Todos a veces estamos cargados de problemas, de situaciones, ya sea de trabajo, responsabilidades familiares, extrapersonales, y todo ese tipo de responsabilidades o problemas. Tenemos que descansar y venir ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo y entregarle todo a Él, porque Él ha prometido, dice que Él nos hará descansar. Entonces tenemos que entregar todo en las manos de Él. Amén. Él ha prometido que nos va a libertar del peso de las situaciones que llevamos en nuestra vida, del peso del problema, de la situación que estemos enfrentando en el momento, o cuál fue el problema, la situación que viviste hoy en este día y que te causó un peso en tus hombros o en tu vida espiritual, porque muchas veces eso es lo que ocasiona un peso espiritual en nosotros, y tenemos que saber y descansar en Él, pero venir y decirle: Señor, aquí están mis cargas, y Él nos va a libertar. Pero también la libertad es soltar y entregar nuestras cargas. Nos liberamos del yugo opresivo de intentar mejorar todo por nuestra cuenta propia. Vuelvo a decir, muchas veces cuando nosotros lo intentamos por nuestra cuenta propia, nos vamos a equivocar, vamos a cometer errores, y eso nos va a ocasionar un peso más en nosotros. Y a veces sentimos ese peso sobre nosotros, sobre nuestros hombros, y estamos cargando todo ello. Y muchas de las veces, ¿por qué? Porque no hemos sabido descansar en el Señor. Y el Señor Jesucristo nos invita y nos dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. O sea, quiere que le entreguemos nuestras cargas, nuestros problemas. Yo no sé cuál es el problema, la situación que estés viviendo hoy en día, pero el Señor hoy nos invita y te invita a que vayas y descanses en Él. Porque muchas veces decimos: soy cristiano, pero todavía como cristiano no sabes descansar, o no sabemos descansar en el Señor Jesucristo y entregarle nuestras cargas a Él. Amén. Y ahí en Mateo 11:30 nos dice:
porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y vamos a Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 7. Y me dicen con un fuerte amén cuando lo tengan. Amén. ¿Ya lo tienen? Y dicen cuando lo tengan. Amén. Primera de Pedro capítulo 5 y versículo 7 nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, aquí nuevamente nos está dando una promesa del Señor. Dice: echar toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, Dios, siempre que nosotros le entreguemos todo a Dios y que descansemos en Él, dice que Él tiene cuidado de nosotros. Aún que de todo, Él va a pelear, va a luchar por nosotros, Él va a resolver, nos va a dar la respuesta a nuestras o la solución al problema, la situación que estemos viviendo, pero también Él va a cuidar de nosotros. Él lo ha prometido y Él lo va a cumplir. Amén. Dice: nuestras cargas pueden llegar a ser como pesadas cadenas que arrastramos a lo largo de la vida. Pero dice la palabra de Dios sobre dejar ir esas cargas. Tenemos que dejar que se vayan esas cargas, dejarlas que ya no estén en nosotros, dejarlas que se vayan y entregárselas a nuestro Señor Jesucristo, como lo prometen en Mateo 11:28. Y vamos al Salmo 38, 4. Amén. Salmo 38 y versículo 4. Y dice la palabra del Señor: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Muchas de las veces, como hombres y como mujeres, le hemos fallado a Dios, hemos cometido pecado, y muchas veces ese pecado viene a ser ese peso sobre nuestra vida espiritual, sobre nuestros hombros, como dice la Escritura aquí. Dice: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Muchas de las veces es así, y muchas de las veces tenemos que venir ante el Señor reconociendo que le hemos fallado. Tenemos que humillarnos delante de su presencia y pedirle perdón, pero también decirle: Señor, quita de mí esta carga, este peso. Y Él lo va a hacer, porque Él es fiel y justo. A veces nosotros somos injustos porque le hemos fallado, le hemos sido infieles a Dios, pero Él es fiel y justo, que nos perdona porque nos ama. Pero tenemos que cambiar nuestra vida, pero también tenemos que entender que tenemos que venir delante de su presencia y decirle: te fallé, Señor. Quita toda carga, todo pecado, todo ese peso de pecado que hay en mi vida. Yo no lo quiero, pero te lo entrego a ti, Señor, como dice en tu palabra. Y Él lo va a hacer, hermanos. Es lo que desea el Señor. Dejar ir no es un signo de debilidad, sino un acto de confianza. La palabra de Dios nos invita a que abandonemos en Dios nuestras
angustias, problemas y peticiones. Amén. Todo ello Dios quiere que se lo entreguemos. Él desea de que nosotros vayamos delante de su presencia, que le busquemos, no nada más cuando estemos bien, aun cuando estemos con esos problemas, esas ansiedades, con esas peticiones que le hemos pedido, pero muchas de las veces todo lo que estamos cargando cosas sobre nuestros hombros, la responsabilidad del trabajo, las responsabilidades matrimoniales, familiares, todo tipo de esas situaciones, aún de los problemas que nos estresan, y muchas veces no hemos sabido y no hemos entendido que tenemos que descansar en nuestro Señor Jesucristo. En Jehová tenemos que echar todas nuestras cargas, y Él dice que va a tener cuidado de nosotros. En Mateo 11:28 dice nuestro Señor Jesucristo, hablando Él, dice: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y que le entreguemos todas nuestras cargas a Él, todo aquello que nos está agobiando, todo ese peso que estamos cargando en nuestros hombros, se lo tenemos que entregar y decirle: Señor, aquí está, yo te lo entrego, porque he luchado y he tratado por mí mismo solucionarlo y no puedo, porque muchas de las veces nosotros, en vez de solucionarlo, lo agravamos más. Pero la única respuesta y la solución es venir y descansar delante de Jehová. Decirle: Señor, aquí están mis cargas, te las entrego. Y porque yo sé que tú vas a tener y tienes cuidado de mí. Pero tengo que acercarme confiadamente en Él, plenamente, con esa confianza de que Él lo va a hacer. Lo que yo no puedo solucionar, Él lo va a solucionar. Él me va a dar la respuesta, la solución al problema, a lo que estoy viviendo. Pero muchas de las veces nosotros no lo hemos entendido, hermanos. Y es tiempo de entender que tenemos que descansar en el Señor Jesucristo y echar todas nuestras cargas en Jehová, porque Él va a tener y tiene cuidado de nosotros. Porque Él así lo ha prometido. Y así lo dice en su palabra. Amén. Vamos a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4 nos dice, y versículos 6 y 7 nos dice de esta manera: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras peticiones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es cierto, muchas veces no tenemos paz. ¿Por qué? Porque estamos con el problema, con la situación, con la enfermedad que estamos viviendo o que estemos pasando. Muchas veces viene la angustia, una ansiedad, que nos estresamos porque estamos pasando la enfermedad, lo que estamos viviendo, lo que estemos pasando, nos angustia, nos lleva a estresarnos, a desesperarnos, y muchas veces tomamos decisiones que no son conforme a la voluntad de Dios. Y todo aquello viene a ocasionar que no tengamos paz en nuestra vida. Pero dice aquí la Escritura: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y muchas de las veces, cuando no tenemos esa paz, nuestro corazón está inquieto. En nuestra mente vienen pensamientos que no son conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces, cuando estamos viviendo problemas en nuestra vida, ya sean financieros, matrimoniales, cualquier situación, muchas veces vienen pensamientos a nuestra vida a querer hacer cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, y a veces tomamos decisiones que después hay consecuencias y de las cuales a veces nos arrepentimos, y muchas de las veces es lo que Dios quiere, es que no pasemos todo ello. ¿Por qué? Porque cuando aprendemos y hemos entendido que tenemos que descansar en el Señor, Él va a tener cuidado de nosotros.
Pero ¿cómo va a tener cuidado de nosotros cuando no venimos delante de Él y le decimos, Señor, mis cargas son tuyas, ya no son mías? Pero muchas veces nosotros queremos seguir luchando y peleando con ellas. Pero el Señor nos dice hoy en esta hora que tenemos que entregar todas nuestras cargas, hermanos. Él lo va a hacer. Él tiene cuidado de nosotros. Hasta el día de hoy ha tenido cuidado de nosotros. Pero tenemos que entender que tenemos que confiadamente y plenamente que tenemos que entregar todas nuestras cargas en Él. Y que Él va a darnos la solución o la respuesta que estamos esperando. Amén. Dice, entregar vuestras cargas a Dios implica confiar en su soberanía, en su señorío y en su amor. Creer de corazón que Él nos puede sostener. Hasta el día de hoy, entreguemos todo, en 1 de Pedro capítulo 5 y versículo 7, que le echemos todas nuestras cargas a Él y Él nos hará descansar. Él tendrá cuidado de nosotros. Él lo ha prometido y Él va a cumplir lo que ha prometido. Amén. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 3. Proverbios, capítulo 3 y versículos 5 y 6. Amén. Y dice la palabra del Señor: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Dice en el versículo 5: fíate de Jehová, ¿de qué? De todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y que tenemos que reconocerlo en todos nuestros caminos. Amén. Pero tenemos que, dice, fíate de todo nuestro corazón. Tenemos que confiar plenamente en Jehová. Plenamente. Amén. Y ahora vamos al Salmo 9 y versículo 10. Salmo 9 y versículo 10. Y dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Amén. Entonces, cuando yo esté pasando un problema, ya sea de enfermedad, cualquier situación que esté pasando, tengo que venir ante su presencia, buscarle y decirle: Señor, mira, tengo esta situación, tengo este problema. Tu palabra dice que te lo traigamos a memoria, que tú has prometido que te entregue mis cargas, que eche sobre ti toda la carga, todo peso de que hay en mis hombros, que te lo entregue a ti. Y hoy yo te lo entrego confiando plenamente que tú tienes cuidado de mí, que tú me vas a dar la respuesta, la solución a esta situación que estoy viviendo. Solamente en Él lo vamos a hallar. Amén. Por eso aquí nos dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. En todo tiempo tenemos que buscar a Dios. Y Él va a tener cuidado de nosotros porque Él lo ha prometido. Amén. Dice la promesa que Dios nos da, que da a Él, que hallaremos descanso en Dios. La promesa que Dios nos da a cada uno de nosotros es que vamos a hallar descanso en Él. Amén. Y vamos al libro de Éxodo, capítulo 33.
Éxodo 33. Y versículo 14. Y me dice, pon un fuerte también cuando lo tenga. Amén. Y dice, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Aquí Jehová hablándole a Moisés y diciéndole, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. O sea, cuando nosotros confiamos plenamente en Dios y depositamos todas nuestras cargas, nuestros problemas, dice que Dios está con nosotros. Dice que su presencia irá con nosotros donde quiera que vayamos. Su presencia siempre está con nosotros, pero también está el descanso que en Él nos da. Porque es la promesa que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén. Vamos al libro nuevamente de Salmos, capítulo 62 y versículo 1. Amén. Dice, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Amén. El 2 dice, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Amén. O sea, Él es todo para nosotros. Él quiere ser todo para nosotros, pero nosotros tenemos que entender que tenemos que descansar y entregar y echar todas nuestras cargas, todo ese peso que hay en nosotros, en Dios, entregárselo. Y que dice que toda cadena, todo peso, Él nos va a libertar de ese peso, de toda esa atadura, de todas esas cadenas que hay en nuestras vidas. Él nos las va a quitar, pero también tiene cuidado de nosotros. Amén. Dice, cuando confiamos nuestras cargas a Dios, experimentamos un descanso que va más allá de nuestro entendimiento. Amén. Y con estos dos versículos vamos a concluir este día de esta prédica. Y vamos al libro de Isaías, capítulo 30. Isaías capítulo 30 y versículo 15. Amén. Isaías capítulo 30 y versículo 15. Y dice la palabra del Señor. Isaías capítulo 30 y versículo 15 nos dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud, en confianza será vuestra fortaleza, y no quisiste. Aquí Dios le estaba hablando al pueblo de Israel, dándole esa promesa, pero hoy Dios nos está dando esas promesas también a nosotros, hoy en esta hora. Dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. O sea, dice que en descanso y en reposo, o sea que tenemos que descansar y tener reposo en Él, en su palabra, en su presencia. Vamos a hallar que seremos salvos. Pero también dice que en quietud y en confianza. Cuando no tenemos
quietud que hay, desesperación, hay estrés, angustia, ansiedad, todo aquello nos aqueja, pero aquí dice que tenemos que estar en quietud, tenemos que estar en paz y confiando en nuestro Señor Jesucristo y en Jehová. Y será vuestra fortaleza. Él nos va a fortalecer, Él nos va a dar nuevas fuerzas cuando estemos cansados y débiles. Él nos va a fortalecer porque lo ha prometido. Amén. Y con este concluimos el tema de este día en ese mismo libro de Isaías, pero el capítulo 40 y versículo 29. Dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Amén. Aquí Dios mismo hablando y le estaba diciendo al pueblo de Israel que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. A veces nos sentimos cansados, sin fuerzas, sin querer ya caminar en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces el problema, la angustia, la ansiedad, la enfermedad, lo que estemos viviendo, lo que estemos pasando, a veces eso nos viene a debilitar espiritualmente, nos sentimos cansados, sin ganas de seguir adelante. ¿Por qué? Porque no tenemos fuerza, no tenemos ánimo. Pero muchas de las veces tenemos que descansar en el Señor, porque aquí lo está diciendo su palabra, que Él nos va a dar fuerzas, nos va a fortalecer. Al que no tiene ninguna fuerza lo va a fortalecer. Amén. Por eso tenemos que aprender a descansar en el Señor. Dice: Él da esfuerzo al cansado. ¿Cuántas veces nos hemos sentido cansados? No nada más también por el trabajo, sino por los problemas que nos aquejan cada día o cada semana, o cuando se nos presentan. Vienen y producen un cansancio en nosotros, un cansancio espiritual, que no nos dan ganas de seguir adelante, no nos dan ganas ni de siquiera de venir a congregarnos. Pero tenemos que descansar en el Señor. ¿Por qué? Porque Él nos va a dar fuerzas, nos va a fortalecer. Amén. Y no lo digo yo, lo dice su bendita palabra. Amén. Por eso necesitamos entender que el Señor quiere, como dice su palabra en Mateo 28, Mateo 11 y versículo 28, donde nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y podéis descansar. En 1 Pedro capítulo 5 y versículo 7 nos dice que tenemos que echar todas nuestras cargas a Dios y Él nos dará. Él tiene cuidado de nosotros. Cada palabra, cada promesa se tiene que cumplir, pero tenemos que descansar, tenemos que ser esos hombres y mujeres de Dios, obedientes a la palabra de Dios, a lo que nos está ordenando. Yo no sé cuál es tu problema, cuál es la situación que estés viviendo, cuál es esa ansiedad que te acoge hoy en esta hora o en este día. Pero tenemos que entender que tenemos que venir delante de la presencia de Dios y descansar y entregarle todas nuestras cargas a Él. Y Él nos hará descansar, va a tener cuidado de nosotros, pero tenemos que confiar plenamente de todo nuestro corazón que Él va a hacer lo que nosotros no podemos hacer, porque para Él no hay nada imposible. Para Él todo es posible. Amén. Y espero que haya sido de bendición este corto tema, porque para mí ha sido de bendición, porque Dios sigue hablando a mi vida. Y espero que sea de igual manera, haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Si tienes una petición, déjanos un mensaje y nosotros nos estaremos comunicando contigo. Si tienes
oración, estaremos orando por ustedes. Y recordándoles que estamos ubicados en el 245 de la East Growler Road en Irving, Texas, Suite 114. Recordándoles que el ministerio El Hijo Pródigo Vuelve a Casa nos estará esperando. Si no tienen un lugar donde congregarse, visítenos y hagan de este lugar su casa. Dios les bendiga, Dios les guarde y que la paz de Dios sea con vosotros. En el nombre poderoso de Jesús, amén.